Bienvenidos a la Academia de Protección contra Incendios de Firepiping. Hoy vamos a hablar sobre la corrosión en sistemas de tubería húmeda. ¿Por qué se produce? Es decir, sus causas y cómo podemos gestionar la corrosión. Es muy importante tener en cuenta que la corrosión es un problema que no solo se deriva de las fugas de agua en las instalaciones. Eso quizá es lo más aparatoso, pero quizás lo más grave que nos puede suceder no es eso. Lo más grave que nos puede suceder es que la aparición de los subproductos de la corrosión puede llegar a taponar las tuberías y puede llegar a impedir la descarga del agua en caso de incendio, es decir, los sistemas pueden no estar operativos. Vamos pues entonces a ver cuáles son las causas de la corrosión, cómo ha venido siendo determinado a lo largo del tiempo, después de pasar por una serie de etapas, cómo hemos llegado a la conclusión de que es el oxígeno la principal causa de corrosión en las instalaciones de rociadores, y es el oxígeno del aire, no el oxígeno que está disuelto en el agua. Aquí vemos, digamos, los tres componentes de la ecuación que nos va a generar al final como resultado la aparición de corrosión. Tenemos agua, que sería el electrolito, tenemos el metal, que va a ser la superficie sobre la que se va a generar esa corrosión, y el oxígeno, que va a ser el agente que va a generar esa corrosión. Es decir, que cuando tengamos estos tres componentes en la tubería, hagamos lo que hagamos, tendremos corrosión si no buscamos una solución. El mineral de hierro, que es la base a partir de la cual se obtienen las tuberías para la protección contra incendios, es un estado de baja energía. Tenemos que añadirle energía para conseguir llegar a crear las tuberías de acero que utilizamos en las instalaciones de rociadores, y esto lo que ocurre que, como en todos los estados, los elementos tardan, los sistemas tienden a llegar a la situación de mínima energía, es decir, el tubo de acero intenta volver a un estado de menor energía, es decir, a corroerse y formar óxido de hierro. O sea que estamos luchando contra la tendencia natural de los elementos, es estar en los estados de mínima energía. Tenemos otra parte de los componentes que hemos diseñado o hemos reseñado, es el aire. El aire, o el oxígeno mejor, que está disuelto en el aire en una cantidad de un 21%, es decir, la cantidad de oxígeno que tenemos en el aire ronda el 21%. El oxígeno es uno de los dos elementos o gases corrosivos que hay en el aire, el otro es el dióxido de carbono, pero se encuentra en una cantidad muy pequeña. O sea que ya tenemos el segundo componente de nuestra ecuación, el aire, que está, el oxígeno que está contenido en el aire. La corrosión se produce de forma diferente en los sistemas de protección contra incendios dependiendo de cuál sea su configuración. Tenemos en general aquellos sistemas en los cuales el fluido que hay dentro de las tuberías es un gas que puede ser o bien aire o bien nitrógeno, y en otras en los cuales el fluido que hay dentro de las instalaciones es en general agua. Las dos primeras son los sistemas que llamamos secos o de acción previa, y aquí en ellos la corrosión se produce de una manera diferente, o más que diferente, en diferentes puntos con respecto a los sistemas húmedos. En las instalaciones secas, la tubería está llena de gas. Ese gas puede ser oxígeno. Todo el tubo está lleno de oxígeno, y solo hay una pequeña parte en la cual tenemos agua. Es el agua que queda atrapada dentro de la instalación y que no somos capaces de retirar. Ese agua se acumula en las partes bajas de la instalación. Por el proceso de corrosión, como hemos visto, se nos forma óxido de hierro, que es un lodo insoluble, y ese hierro que retiramos del tubo en esas zonas bajas va creando un pozo, y si la corrosión continúa, se elimina la cantidad de metal suficiente como para que aparezca un orificio y tengamos una fuga de aire
o de agua en el caso de que la tubería se llene de agua. Este proceso es un proceso continuo. ¿Por qué? Porque el compresor está constantemente aportando oxígeno, y además no solo aporta oxígeno en el aire que introduce el compresor, sino que nos aporta también agua, porque el aire tiene una determinada cantidad de vapor de agua que dentro del tubo, sobre todo si hay diferencias de temperaturas, puede llegar a condensarse y alimentar esas zonas en las cuales se acumula el agua. Sin embargo, en los sistemas húmedos la cosa es diferente. En los sistemas húmedos, en teoría, toda la instalación está llena de agua, y eso sería lo ideal. Toda la instalación llena de agua no sería un problema si no hubiera zonas en las que hay aire. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua que hay disuelta, cantidad de oxígeno que hay disuelta en el agua es una cantidad muy baja, la solubilidad del oxígeno en agua es muy baja, la saturación se alcanza enseguida, 10 partes por millón, o sea, 0,001%, es decir, que se consumiría enseguida y no tendríamos corrosión. ¿Dónde está el problema? El problema está en que somos incapaces de sacar todo el aire de la instalación, y en aquellos puntos, en este caso altos de la instalación, a diferencia en el caso anterior, que serían los puntos bajos, se produce la corrosión. El aire, el oxígeno del aire que está en contacto con el agua, se va disolviendo en él, en las zonas próximas, en la interfase agua-aire. El oxígeno tiene poca movilidad, con lo cual se acumula en esa zona, y es en esa zona donde se van produciendo se va produciendo la corrosión, se va produciendo ese lodo que cae al fondo del tubo, porque es insoluble y más pesado, y va creando por un lado la eliminación de hierro o de metal en las paredes, y por otro lado acumulación de productos que pueden llegar a taponar la instalación. Es decir, que mientras exista aire atrapado dentro de las tuberías, se va a producir el efecto de la corrosión. La cantidad que más o menos se puede eliminar de hierro en una instalación en la que tuviéramos, por ejemplo, 3.700 litros de aire, que serían aproximadamente un 21%, unos 780 litros de oxígeno, tendríamos o eliminaríamos de las paredes de la tubería del orden de 2,7 kilogramos de hierro, que producirían 3,8 kilogramos de óxido de hierro que se nos acumularían. Es decir, por un lado estaríamos retirando material de las paredes, y por otro lado estaríamos acumulándolo en la parte inferior y estaríamos generando un posible atasco. Este proceso es continuo en los sistemas secos, y en los sistemas húmedos se produce cada vez que el sistema se drena y se llena de nuevo. Vaciamos la instalación porque tenemos que hacer una reparación, por cualquier otra causa, como que tenemos que hacer una ampliación, tenemos que volver a llenar la instalación, y cuando volvemos a llenar la instalación volvemos a dejar nuevo aire dentro de la instalación, y además, por desgracia, en zonas que son muchas veces diferentes en las que estaba en el llenado anterior. Es decir, que estamos moviendo los puntos donde se produce la corrosión de un sitio a otro, a puntos diferentes. Hay una serie de factores que aceleran la corrosión y que podemos ver en esta transparencia. Por un lado, evidentemente, más oxígeno, más corrosión. ¿Cómo tenemos más oxígeno? Pues evidentemente, cada vez que hacemos una renovación del agua, cada vez que hacemos una reparación, cada vez que hacemos unas modificaciones en la instalación. Luego, los sistemas secos fallan antes que los sistemas húmedos, es decir, la aparición de problemas es más rápida en sistemas secos, por la sencilla razón de que disponemos de más cantidad de oxígeno al tener más cantidad de aire en las tuberías. Y por otro lado, el tubo galvanizado se falla antes que el tubo negro, es decir, en el tubo negro la corrosión se produce muchas veces de forma distribuida, es decir, no se concentra en un punto, mientras que en los tubos galvanizados la corrosión se puede concentrar en un punto, que es en ese punto en el que el galvanizado de alguna manera falla y el oxígeno consigue alcanzar el acero atravesando la capa de galvanizado. Entonces en ese punto se focaliza la corrosión y se producen los orificios de manera más rápida.
Y luego otro problema es la temperatura. Cuando mayor es la temperatura, mayor es la corrosión. Más o menos el incremento es por cada 10 grados de incremento de temperatura se dobla la tasa de corrosión. Es decir, que podemos tener más problemas en verano que en invierno y más problemas en climas cálidos que en climas fríos. Además de todo esto, resulta que tenemos en nuestra práctica de las instalaciones, impulsados o incluso a veces obligados por las normas, tenemos que realizar una serie de actuaciones que hacen que los problemas de la corrosión sean inevitables. Por ejemplo, últimamente utilizamos tuberías con pared fina. El uso de tuberías con pared fina en los ramales es un uso que se ha venido aumentando a lo largo de los años, con digamos el objeto de tener unas instalaciones con un menor costo en los materiales. Esto nos ha llevado a utilizar tubos de pared fina porque en el fondo las tuberías no se van a romper por el exceso de la presión del sistema. Eso no es el caso. Entonces se utilizan tuberías de pared muy fina, sobre todo en los ramales. Esto pues ha llevado a evidentemente, cuanto menos espesor de pared tenemos, más rápidamente llegamos a eliminar toda la pared y a tener una fuga. Luego estamos utilizando tubos galvanizados en sistemas secos y de acción previa. Es algo que está en las normas, ha estado en las normas durante mucho tiempo, y su uso, como ya hemos visto, es un problema porque su presencia, en lugar de favorecer, lo que hace es agravar la aparición de corrosión. Otro problema es la utilización de sistemas en malla. Los sistemas en malla, preconizados muchas veces por su, por su elevada equilibrio desde el punto de vista hidráulico, tienen el problema de que pueden quedar gran cantidad de aire atrapado en los sistemas, y estos sistemas, sobre todo si tienen ramales elevados, lo que hace es crear gran cantidad de focos de corrosión. Y otra consecuencia, otro problema o otro aspecto que puede llegar a crear problemas es que en determinadas normas, no en la norma europea, pero sí en otras normas que a veces utilizamos, nos permiten colocar los puntos de test y drenaje no en el punto más elevado de la instalación, sino junto al riser, porque en FPA, por ejemplo, determina que la idea del punto de test y drenaje es comprobar que el punto de test y drenaje hace funcionar a un rociador, pero no probar la instalación. Entonces, este traslado de los puntos de test y drenaje a la zona de los riser nos ha privado de un punto de vaciado de aire que teníamos en las partes más alejadas. La excusa que estaba dando durante mucho tiempo en FPA para no hacer esto es que al hacer las pruebas en los puntos de test y drenaje, lo que se hacía era introducir más cantidad de agua nueva en el sistema, y ese agua nueva que tenía oxígeno iba a aumentar la corrosión. Se ha visto que la cantidad de agua, la cantidad de oxígeno disuelto en ese agua nueva no es tan importante como para generar problemas, y la situación del punto de prueba cercano al riser sí que genera el problema de evitar o disminuir la posibilidad de hacer un llenado eliminando la mayor cantidad posible de aire. Y luego, por otro lado, que nos pongamos como nos pongamos, siempre queda agua atrapada en los tubos en los sistemas secos o de acción previa. Siempre hay algún punto en el que se nos queda agua atrapada, no podemos eliminar todo el agua, y en esos puntos donde se nos queda el agua atrapada es donde se nos va a focalizar la corrosión. Y para terminar esta lista, digamos, de prácticas, están las pruebas del sistema, que las normas nos obligan a hacer con una determinada periodicidad. Estas pruebas del sistema, sobre todo en sistemas secos, lo que nos hacen es llenar la instalación de agua y luego tener que vaciarla con la problemática de vaciado que ya hemos visto antes. Es decir, que es un problema que viene incluso impulsado por cumplir con determinados criterios que las normas nos obligan a hacer. Aparte de estos conceptos que hemos visto hasta ahora, hay otra serie de aspectos que han venido de alguna forma torpedeando la posibilidad de actuar contra la corrosión, y eran unas ideas preconcebidas que nos hacían pensar que la corrosión
se producía por determinados procesos que no eran los que en realidad se estaban produciendo. Por ejemplo, durante mucho tiempo se comprobó o se intentó o se preconizó que la corrosión estaba inducida por microorganismos. Quizá fue el primer aspecto que se estudió, y que esto era la causa principal de las pérdidas en las instalaciones. Después de años de investigaciones y de estudios se llegó a la conclusión de que era el oxígeno el principal causante de la corrosión en las instalaciones y que no existía correlación directa entre la presencia de bacterias y la aparición de fugas. Otro aspecto al que se achacaba los errores era a la mala calidad del agua, es decir, un agua de mala calidad que causaba las fugas. Esto no es del todo cierto, porque en la mayoría de los casos el agua que utilizamos es el agua de las redes municipales. El agua de las redes municipales es el agua que bebemos, es decir, es agua potable y limpia. Así que no puede ser el causante de los problemas. Esto podría ser en el caso en algunas instalaciones en las que se utilicen aguas que puedan tener este tipo de problemas, pero eso ya lo conocemos y entonces tendremos que poner desde el principio los medios para evitar que ese agua cuya mala calidad conocemos nos puede afectar, no nos afecte, cambiando los materiales o lo que sea necesario para evitarlo. Otro culpable que no es tanto es el uso de tuberías con materiales defectuosos. Se ha achacado durante mucho tiempo que la culpa es que los tubos no son correctos, no son de buena calidad, son materiales defectuosos. Eso no es en absoluto cierto. Los materiales de las tuberías cumplen con los requisitos de las normas de fabricación de las tuberías que utilizamos. Las tuberías están fabricadas de acuerdo con los correctos procesos que indican sus normas de fabricación y ensayadas de acuerdo con esos criterios, es decir, que las tuberías son de la calidad que tienen que tener en función de su norma de diseño, y de hecho cuando se hacen ensayos para determinar las causas de los fallos, en muy escasas ocasiones se descubre que la culpa es del tubo. Es una de las causas que casi nunca aparece, que el tubo tenga algún problema de calidad. Y un cuarto mito es que utilicemos tubería galvanizada porque es mejor que la tubería negra para prevenir la corrosión. Esto no es cierto. Los tubos galvanizados son más caros, pero no son mejores que la tubería negra para controlar la corrosión. La tubería galvanizada falla 3 o 4 veces más rápido que la tubería negra, de forma que en un par de años pueden aparecer fugas por orificios en las zonas en las que se acumula el agua atrapada. Como podemos ver, por ejemplo, en esta foto, en la parte inferior de la tubería, vemos un orificio por el cual está fugando una cantidad que hay una fuga de aire que nos está creando problemas de arranques continuos de compresores y de aporte de materiales que pueden taponar la instalación por acumulación de lodos como consecuencia de la corrosión. Por eso, en los sistemas secos, después de mucho tiempo, se ha considerado que la mejor solución para evitar la corrosión es el uso de tubo negro con nitrógeno en lugar de gas de aire como gas de supervisión. Y por eso tanto las normas como NFPA o FM, y en la actualidad o en próximos meses venideros la norma europea, cuya edición se está revisando y está a punto de ser publicada, indican que la recomendación para sistemas secos o de acción previa viene por el uso de tubería de acero negro y nitrógeno en lugar de aire como gas de supervisión. Luego, un quinto aspecto es que las tuberías, cuando hay fugas, necesitan ser, cuando tenemos una instalación que tiene fugas, tenemos que cambiar todas las tuberías. Eso no es en absoluto cierto. La corrosión, como hemos visto, es algo que está localizado. Lo que tenemos que hacer es buscar dónde está la corrosión. Como ya hemos visto, puntos bajos, sistemas secos, puntos altos, sistemas húmedos, y en general, a partir de muchos estudios que se han realizado, el máximo tanto por ciento de tuberías que haya que cambiar porque tengan signos significativos de corrosión no llega nunca al 20% del sistema.
Y estos puntos a cambiar se encuentran, como hemos visto, en las zonas bajas de colectores en los sistemas secos, porque en las zonas bajas es donde se acumula el agua, o en sistemas húmedos en las partes altas, en los ramales, que es donde queda atrapado el aire. Para que veamos cómo puede afectar la situación de las tuberías a este efecto, vemos en la foto de la izquierda una instalación. Las fotos de la izquierda y de la derecha pertenecen a la misma instalación. En la parte de la izquierda es un ramal que está situado a unos 4 metros del suelo y vemos que no tiene apenas ningún signo. Es un ramal que ha estado constantemente lleno de agua al 100%, mientras que en la fotografía de la derecha vemos que tenemos un ramal en el cual aparecen gran cantidad de restos de corrosión. Vemos una zona en la parte superior izquierda que tiene un color diferente, que es la zona en la cual se estaba acumulado el aire, y tanto la marca de la izquierda como la marca de la derecha vienen a indicarnos dónde estaba esa interfase aire-agua, que es donde se producía la corrosión, que ha ido afectando a las paredes del tubo y acumulando en el fondo esos lodos que pueden llegar a crear problemas. Misma instalación, dos situaciones diferentes, es decir, tenemos que buscar dónde está. La tubería de la izquierda no hay que cambiarla, está perfecta. La tubería de la derecha había que cambiarla porque está muy afectada. Estos vídeos que vemos aquí, que son consecuencia de las inspecciones que hacen, vamos a ver cómo nos encontramos una tubería de un ramal dentro de un sistema húmedo. Vemos que tenemos una gran acumulación en las paredes de productos de la corrosión, y vemos que en la parte superior arriba a la derecha aparece una zona limpia y con dos rayas bien marcadas, que son lo que marca en la zona donde está la interfase entre el aire y el agua, que es en la zona en la que se puede producir esa corrosión. En el siguiente vídeo vamos a ver lo que ocurre dentro de un sistema seco. En este caso vemos que las paredes de la tubería están todas más o menos con el mismo nivel de afectación. Donde está el problema es en la parte inferior, donde se nos ha acumulado el agua y donde estaba la interfase aire-agua, y es donde se ha producido o se produce, si llega el caso, los fallos y la acumulación de productos. Es decir, vemos una gran diferencia entre una tubería y otra. Vamos entonces a ver ahora una serie de fotos en las cuales vamos a ver el aspecto que tienen las tuberías dependiendo de la clase de corrosión a la que hayan estado sometidas. En esta primera foto vemos una tubería galvanizada que tiene corrosión por parte de oxígeno. A la izquierda sin limpiar, a la derecha una vez eliminados los restos, o sea, una vez limpia. Vemos la aparición de zonas con una serie de nódulos que son en los que se ha ido produciendo una mayor corrosión, mientras que en la tubería de la izquierda, que es una tubería de acero negro, cuando la limpiamos vemos que el aspecto es mucho más liso dentro de lo que cabe que en el caso anterior. Aquí en esta siguiente vemos en la parte de la soldadura a la izquierda como unos orificios, esos son efectos de la corrosión en la soldadura. En la siguiente transparencia vemos, sin embargo, cómo se ve afectado un tubo cuando se produce una corrosión por ácido, no una corrosión por oxígeno, sino por un producto disuelto en el agua que sea un producto ácido. Y en la siguiente transparencia vamos a ver cómo tiene el aspecto que tiene una tubería en la que se ha producido una corrosión inducida por microorganismos. En la foto de la izquierda vemos una parte que aumentamos en la parte de la derecha, en la cual se aprecian esa serie de montículos que serían las zonas donde se ha ido acumulando el material creado por los microorganismos. Como ves, tenemos diferentes aspectos en función de cuál sea el causante primero de la instalación. Podemos encontrarnos después que haya otras causas, pero el causante primero de la instalación, de la corrosión. ¿Cómo podemos ahora, nos podemos preguntar qué podemos hacer para controlar la corrosión? Tenemos diferentes acciones. Teníamos 3 puntos, podemos actuar sobre alguno de esos puntos. Podemos cambiar los productos metálicos, podemos ir a productos que se vean menos afectados por la corrosión. Eso nos puede llevar a utilizar metales que sean más caros. Luego después tenemos que ver si eso nos compensa. O podemos ir a la utilización de plásticos, es decir, materiales que no se corroan. Pero ¿qué ocurre?
que el uso de plásticos está restringido por las normas. Las tuberías de plástico tienen unas limitaciones y fuera de esos tipos de riesgos no se pueden utilizar. Podemos ir a unos recubrimientos internos de las tuberías. Eso puede llevarnos a unos problemas de laminación que puedan llevar a taponar los rociadores, o pueden llevarnos, por otro lado, al tener que hacer unas aplicaciones internas, a unos mayores costos de aplicación que se traducen en mayor costo del material que vamos a utilizar para hacer la instalación, es decir, de las tuberías. Y además nos podemos encontrar con que haya determinados problemas para las reparaciones in situ. Ese tipo de pinturas que se aplican en lugares controlados, digamos, en los talleres, cuando se hacen fuera de los talleres porque tenemos que hacer una reparación, no está tan claro que las reparaciones que hagamos nos den el mismo nivel de protección contra la corrosión que las reparaciones o que las aplicaciones hechas en el taller, y eso nos puede llevar a crear problemas de que nos aparezcan puntos de corrosión y que nos cree, digamos, una vez que aparezca, pues el problema después de haber hecho una inversión muy alta. También se pueden utilizar inhibidores químicos, es algo que se planteó en algún momento, pero los problemas que tienen los inhibidores químicos es que no son efectivos, no son compatibles con muchos de los materiales y además son productos que están pensados para instalaciones en las cuales el flujo es continuo, es decir, hay siempre un líquido en movimiento, mientras que en una instalación de rociadores el agua está parada, no hay problemas no se mueve salvo en caso de incendio. Y esos inhibidores químicos además lo que hacen es de alguna forma dañar a los plásticos y los elastómeros que forman parte de las clapetas de las válvulas o de las gomas de las uniones en el caso de uniones ranuradas. Así que nos queda como última opción eliminar el gas corrosivo, es decir, echar al oxígeno. Si quitamos al oxígeno del medio, ¿qué va a pasar? Pues que no tendremos ese problema. Eliminamos uno de los tres puntos de los tres partes de la ecuación. Sin oxígeno no tenemos oxidación. Pues vamos a ver qué podemos hacer para llegar a eliminar el oxígeno. Tenemos aquí, antes de entrar en la aplicación, las diferentes maneras con las que se ha intentado luchar en los diferentes puntos o aspectos a lo largo de la historia que han ido marcando cada una de las acciones que nos han ido llevando hasta la conclusión a la que estamos llegando ahora. Las primeras referencias a tema de corrosiones en protección contra incendios aparecieron para allá por 1998. En aquella época se focalizó en la corrosión inducida por microorganismos. Fue lo primero en lo cual el primer culpable que se buscó fueron los microorganismos, y a partir de esas investigaciones de entonces, pues por ejemplo en NFPA en el 99, pues ya en el 13 aparecieron las primeras menciones, en la edición, en la NFPA 13 del 99 aparecieron las primeras menciones a la corrosión inducida por microorganismos. Un par de años después también apareció la hoja técnica 2.1 de FM sobre corrosión química, la corrosión inducida por microorganismos y los tratamientos químicos. Durante mucho tiempo nos estuvimos moviendo en esos puntos hasta que en 2008 se identificó el oxígeno como causa primaria de la corrosión. Empezaron a fabricarse los primeros generadores de nitrógeno en un intento de sustituir los compresores existentes por generadores de nitrógeno, es decir, intentar sustituir el aire por nitrógeno, y también se crearon los primeros sistemas de inertización con nitrógeno para instalaciones húmedas. A partir de entonces han ido apareciendo diferentes etapas y diferentes estados en las normas tendentes a solucionar el problema de la corrosión. Empezaron diferentes organismos a requerir, por ejemplo el Departamento de Defensa en Estados Unidos, utilizar nitrógeno en lugar de aire en los sistemas secos a partir del 2013. En 2014 se hizo un estudio por FM y VDS que fue, digamos, o que ha sido lo que ha generado todo este problema, o bueno, el conocimiento más en profundidad del problema, porque se detectaron muchísimos sistemas que estaban fuera de servicio. A partir de ese momento, pues todas las normas han intentado buscar formas
para solucionar el problema de la corrosión. Una de las formas que se ha encontrado es sobre todo utilizar nitrógeno. De hecho, poco a poco todas las normas han ido moviéndose a el cambiar aire por nitrógeno, utilizar generadores de nitrógeno, disminuir las pruebas en los sistemas para evitar que se quede agua en sistemas secos, por ejemplo, y en sistemas de preacción. Es decir, se han ido generando soluciones al problema, y por ejemplo, como ejemplo final, pues en la edición del 2022 para NFPA 13 se juega o se premia utilizando, por ejemplo, el coeficiente de Hazen-Williams de 100 para sistemas secos con tubería de acero negro y nitrógeno, que es algo que durante las ediciones del 16 y del 19 se había utilizado para los sistemas de tubería seca, coeficiente 100, incluso aunque fuera tubería galvanizada. Respecto a la posibilidad de que aparezcan más o menos problemas y de que estos sean más o mayores o menores, nos encontramos con que en la parte superior de la transparencia aquellos riesgos en los cuales los daños puedan ser mayores, pues tienen mayor riesgo en el caso de que aparezca corrosión, como por ejemplo un data center o un museo, mientras que ese riesgo o los daños que pueden aparecer disminuyen si nos movemos, por ejemplo, hacia un parking. Y en cuanto a los tipos de sistemas donde pueden aparecer con mayor de forma más elevada o de forma menos elevada, pues tenemos, por ejemplo, riesgos moderados de que aparezca corrosión. Los tenemos en sistemas húmedos con tuberías de acero negro de espesores, pues Schedule 10, Schedule 40, es decir, espesores grandes. Sistemas secos o de acción previa con tubería de acero negro y también espesores grandes. Sistemas húmedos con tubería galvanizada. Hay instalaciones que se hacen en sistemas húmedos con tubería galvanizada, aunque, por ejemplo, FM no lo permite. Sistemas secos o preacciones con Schedule 40, es decir, más espesor de pared, y sistemas secos o preacciones con espesores de Schedule 10 equivalentes en acero galvanizado, que son los que tienen un nivel más alto. Es decir, galvanizado, seco y poca pared es, bueno, jugar a la lotería y casi te toca seguro. Otro de los aspectos que podríamos intentar controlar es, ¿vale? Pues como tengo agua, voy a intentar, y es el oxígeno, y dentro del oxígeno, dentro del agua hay oxígeno, voy a intentar que haya la menor cantidad posible de oxígeno nuevo en el sistema. O cuando meta agua, voy a eliminar el oxígeno del agua. Este procedimiento es un procedimiento caro y prácticamente no sirve para nada porque, como ya hemos visto, la cantidad de oxígeno que está disuelto en el agua es muy pequeña, no llega al 1%, entonces no merece la pena invertir en eliminar el oxígeno del agua porque el efecto no es tan importante, no es este oxígeno el que nos tiene que preocupar, y lo que tenemos que eliminar es otras fuentes de oxígeno que son más elevadas que esta, porque aunque eliminemos el oxígeno tenemos un control efectivo de la corrosión, pero la instalación cada vez que se vuelve a llenar y se vacía, pues volvemos a tener otra vez oxígeno, con lo cual tenemos un control, pero lo que no tenemos es una forma de acabar con la corrosión. Entonces, el control será mayor cada vez cuanto mayor sea la cantidad de aire que eliminemos del sistema. Tenemos entonces que localizar dónde está el aire si queremos eliminarlo y poner los medios para localizarlo. Entonces, aquí vemos que el aire en estas fotografías está en estas zonas que vemos donde están las flechas, es la interfase agua-aire, es decir, tenemos una tubería en la cual el aire está de la flecha hacia arriba y el agua de la flecha hacia abajo. Aquí vemos todavía poco efectos de corrosión. En la segunda foto vemos una tubería que ya lleva mucho tiempo sujeta al efecto de la corrosión, y en la tercera foto pues vemos también que en este caso había una interfase aire-agua más pequeña, había menos aire en la instalación, pero también tenemos los efectos de la corrosión. Es
importante, localizar dónde está el aire atrapado. ¿Por qué? Porque de allí, si nuestro objetivo es sacar el aire, allí es donde tenemos que poner los dispositivos para sacarlo, y en esas zonas, si nuestro objetivo es detectar dónde están los problemas para cambiar las tuberías, son en esas zonas donde tendremos que hacer los cambios. Tanto en NFPA 13 como en la hoja técnica 2.1 de FM y en la nueva edición de la norma 12845 para este año, se hacen referencias en la 12845 en línea con NFPA 13 y FM, se hacen referencias a cómo solucionar estos problemas. Entonces, por ejemplo, NFPA nos dice que tenemos que purgar el aire de la instalación para reducir la corrosión. Si sacamos el aire tendremos menos corrosión. FM nos dice que si tenemos tuberías de acero se oxidarán. Si tenemos oxígeno y agua, entonces tenemos que sacar el oxígeno, y también nos dice que no utilicemos limpiadores químicos porque lo que hacen es o bien acelerar la corrosión o bien obstruir los orificios. Evidentemente, lo que sí que está claro es que si eliminamos un 50% del aire atrapado en el sistema, se reducirá la corrosión en la misma cantidad. O sea, tenemos un 50% menos de aire, tenemos un 50% menos de oxígeno, un 50% menos de corrosión. Está claro. También en NFPA 13, para eliminar el aire, pues se habla de instalar puntos de venteo en los sistemas húmedos cerca o en el punto más elevado para que pueda permitirse la retirada del aire. Y aunque inicialmente se propugnó o se propuso la utilización de sistemas automáticos, en las últimas ediciones también se permiten válvulas manuales, purgadores, puntos de prueba en los puntos más remotos u otros medios que no sean los sistemas de purga automática. Y en la misma línea, FM pues nos dice que podemos utilizar un purgador automático o una válvula manual y eliminar el aire cada vez que se vacíe el sistema y se vuelva a llenar. En el esquema que vemos a la izquierda vemos la configuración que nos recomienda FM en una instalación que tenemos una malla con los ramales con puntos altos. Si tenemos que eliminar el aire, tendríamos que colocar en cada punto alto de la instalación un sistema de drenaje, o sea, de venteo, lo cual nos llevaría a tener uno para cada sistema, para cada ramal. Para evitar esto, lo que nos recomiendan es utilizar una tubería que conecta la parte superior de todos los ramales, una tubería que puede ser perfectamente de media pulgada, y esta tubería, que sirve como de colector para recoger el aire, se conecta a un punto de venteo automático, y eso nos permite sacar el aire de toda la instalación de una manera digamos relativamente sencilla. Podemos tener un sistema automático o podemos tener un sistema manual, y cada vez que hagamos el llenado de la instalación tenemos que ir al punto donde está esa válvula, abrir esa válvula y permitir el venteo de la instalación. El aire, como hemos dicho antes, queda atrapado en las instalaciones, en las partes superiores. Aquí vemos un ramal en el cual el aire ha quedado atrapado en la parte superior entre los tres rociadores que vemos ahí. ¿Y qué ocurre cuando hacemos un venteo durante el llenado? Pues que el aire se mueve de un sitio a otro, y la interfase que tenemos donde se producía la corrosión se va a desplazar a otro sitio y va a comenzar de nuevo el proceso en otro sitio, en otro punto diferente. O sea que el cambiar el aire de sitio sin eliminarlo del todo, lo que nos puede llevar es a que estemos trasladando el problema de un punto a otro de la instalación. Podemos ver una comparación entre el proceso de eliminar el aire o intentar eliminar la mayor cantidad posible de aire mediante el venteo de la instalación, o inertizarlo con nitrógeno. En el caso de que estemos eliminando el aire, tenemos que colocar unos equipos de venteo que pueden ser automáticos o manuales, y esto lo que nos va a permitir es reducir la cantidad de oxígeno y por lo tanto disminuir la corrosión debida al aire atrapado, pero estamos disminuyéndola, no estamos deteniendo la corrosión. En el caso de que optemos por la opción de inertizar, en este caso vamos a detener de forma completa la corrosión por oxígeno. No va a haber oxígeno en las tuberías. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que eliminar el oxígeno. Para ello tenemos que tener
un procedimiento de presurización con nitrógeno, que es el que, en el caso de que algo quede atrapado dentro de las tuberías, es el gas que va a quedar atrapado dentro de las tuberías, y entonces el gas que nos pueda quedar ya no es corrosivo, y además disponer de un sistema que se haga de forma rápida para que la instalación pueda volver a su situación de servicio en poco tiempo. No tengamos que estar haciendo un proceso tan largo que nos tenga la instalación fuera de servicio durante mucho tiempo. Para poder hacer este tipo de inertización, lo que tenemos es que disponer de una serie de accesorios en la instalación. Son una serie de puntos que se quedan en la instalación y que vamos a utilizar cada vez que llenemos o vaciemos la instalación y la volvemos a llenar. Son unos puntos que van a quedar, unos accesorios que van a quedar en la tubería, que van a ser, por ejemplo, una toma para el gas, que va a estar aguas abajo del puesto de control, y un purgador que estará en la parte más alejada y que es el que nos va a servir para primero eliminar el aire, y después pues para, en caso de que tengamos que hacer otro llenado otra vez, pues eliminar los restos de nitrógeno. O sea, tenemos que tener además una fuente, que es donde vamos a conectar el nitrógeno, que en general son unas botellas o unos cilindros de nitrógeno, y como hemos dicho, el dispositivo de purga, el dispositivo para la conexión, y luego evidentemente un protocolo para poder hacer eso, o sea, un procedimiento que nos permita conseguir un elevado porcentaje de pureza de nitrógeno. Generalmente tenemos que intentar llegar al 98%, que es el porcentaje que ha demostrado que funciona en mejor, de mejor manera en las pruebas y en los ensayos que se han llevado a cabo. Vemos aquí, por ejemplo, ahora vamos a ver en este vídeo el proceso de inertización de una forma, digamos, continua. Lo primero que tenemos que hacer es conectar la botella de nitrógeno. Tenemos aquí, como veis, la toma, y lo que vamos a hacer es sacar el agua, o sea, vamos a sacar el agua. Vamos a vaciar la instalación de agua, sacamos todo el agua, la presión de la instalación va a bajar. Una vez que hemos vaciado la instalación, pues vamos a quedar a caudal cero, a presión cero, porque no vamos a tener nada de agua en la instalación. Una vez que ya hemos vaciado todo el agua, lo que vamos a empezar es a inyectar nitrógeno. Vamos a hacer la primera fase del proceso de llenado, que es continuar llenando con nitrógeno hasta que consigamos sacar por el punto de venteo todo el aire. Tenemos una cantidad de aire que se nos puede quedar dentro de la instalación, por eso vamos a repetir este proceso. En una primera fase podemos llegar hasta un 92%, volvemos otra vez a ventear y a purgar, volvemos a bajar a presión cero otra vez para que se nos vaya el resto de aire que teníamos, y volvemos otra vez abriendo las botellas, volver a meter, después de que el sistema está a presión atmosférica, volvemos a meter una cantidad de gas en 2 ciclos adicionales, es decir, lo hacemos en 3 veces, y lo que estamos haciendo es llenando de nitrógeno. El sistema de venteo nos va a hacer que el nitrógeno en exceso también salga, porque está tarado a una determinada presión, y una vez que ya está lleno de nitrógeno, lo que hacemos es meter aire, vamos metiendo agua en el sistema, el agua va empujando al nitrógeno, el nitrógeno va saliendo por el punto de venteo, y aquel nitrógeno que no salga se va a quedar dentro de las tuberías, pero es un gas inerte que no nos va a producir corrosión. Es decir, tenemos nuestra instalación perfectamente protegida contra la corrosión porque no tenemos oxígeno. Hemos eliminado uno de los componentes de la ecuación, el oxígeno. Lo que vemos aquí es una especie de histórico de los problemas de una empresa en Estados Unidos que pasó por 2 fases de aparición de grandes cantidades de fugas. Vemos en esta primera fase entre mayo del 2010 y octubre del 2011, en la cual aparecieron una serie de fugas que les obligaron a cambiar una serie de tuberías por las fugas. Después pasaron por un periodo en el cual no hubo fugas, hicieron unas remodelaciones. Estas remodelaciones lo que produjeron son nuevas pérdidas de nueva corrosión, porque
cada renovación, nuevos llenados, nuevos vaciados, lo que hacía era más aire en la instalación, y entonces se optó por hacer una inertización que se hizo se hizo más o menos en el 2016, y a partir de ahí pues no ha habido ningún problema. Es decir, una vez se hizo el proceso de inertización no ha vuelto a aparecer ningún problema. Otro ejemplo que podemos ver de otra empresa en la que también se aplicó este sistema es una red de una empresa logística que tenía una serie de almacenes por todo Estados Unidos. Se hizo el trabajo en 12 almacenes en los cuales había 92 sistemas húmedos entre los 12 almacenes. Los sistemas húmedos tenían unas edades entre 5 y 44 años, y se encontraron una serie de cosas que fueron, dieron una serie de pistas respecto a qué es lo que pasa muchas veces en estas instalaciones en función de los resultados que se obtuvieron. Por ejemplo, se encontró que no había una relación directa entre la edad de la instalación y la presencia de fugas. Es decir, que el que la instalación fuera más antigua no quería decir que tuviera más fugas, ni que la instalación fuera más nueva tuviera menos. O sea que no había una relación directa entre la edad y la presencia de fugas. Lo que sí que resultó que influía de manera importante fueron dos cosas. Primero, el diseño y la distribución de las tuberías, sobre todo con respecto a la pendiente, la forma que tenía la instalación, y luego el número de modificaciones y otras actividades que habían afectado a los sistemas. Entonces, a medida que aumentaba el número de modificaciones y las actividades anejas que tenían los sistemas de modificaciones, reparaciones y demás, eso hacía que los problemas fueran más abundantes. Los sistemas, respecto al aspecto en cuanto a su forma, había tres tipos de sistemas que están aquí descritos, pero voy a pasar a transparencias porque queda más claro verlo en la transparencia siguiente. Teníamos sistemas en los cuales tanto los ramales como los colectores estaban más o menos a la misma altura y estaban horizontales. En este tipo de techos planos casi sin pendiente apenas había corrosión, incluso en las instalaciones más antiguas. En este tipo de instalaciones, incluso aunque se nos quede aire dentro de la instalación, esas interfaces aire-agua ocupan todos los ramales y están distribuidas de una manera tan uniforme y con una pequeña cantidad de aire, de forma que la corrosión se produce en unas zonas muy amplias de las tuberías, está muy distribuida, y eso nos lleva a que no aparezcan grandes problemas, porque los daños son uniformes y están muy limitados al estar distribuidos a toda la instalación. O sea que este tipo de instalaciones, incluso las más viejas, eran las que menos problemas tenían. Otro tipo de instalaciones que fueron las que se mostraron con mayor tipo de problemas eran aquellas en las que las tuberías tenían este aspecto, es decir, teníamos un colector, subíamos y bajábamos al otro colector. Estas son las que más daños presentaban, y era ¿por qué? Porque el aire se iba a la parte superior de los ramales, se acumulaba en esa parte superior, y entonces se producía ahí una corrosión muy localizada y muy efectiva, porque teníamos la misma cantidad de corrosión que tendríamos en los otros sistemas, pero localizada en mucha menos cantidad de tubería. Entonces el ataque era más fuerte, Y aquí en este caso se podían desarrollar en instalaciones incluso nuevas fugas en tiempos relativamente cortos periodos de tiempo. Y la tercera configuración que nos encontrábamos es este tipo de configuración en el cual las tuberías, los techos tienen pendiente, pero los ramales van paralelos a la cumbrera, es decir, los ramales están a diferente altura pero son horizontales. En este caso, el efecto era relativamente más parecido al primer caso que al segundo. Había también algún tipo de problema, pero eran menos problemáticos que los segundos que hemos visto, y la distribución de las corrosiones aparecía en los puntos, en los ramales más altos dentro de la línea, en los ramales que están marcados aquí, que son los que se encuentran más altos porque era allí donde se acumulaba más el aire en la zona de la cumbrera. Es decir, que vemos que la influencia de la instalación y de la forma de la instalación es bastante más elevada de lo que podíamos pensar en un principio. Vemos, por ejemplo, para que nos hagamos una idea de qué pasa, qué ocurre
cuando tenemos una instalación en la cual no se ha hecho ningún tratamiento, vemos el agua cómo fluye a la izquierda, y una instalación tratada, vemos el agua cómo fluye a la derecha, limpia. Vemos en el siguiente vídeo, podemos ver también el mismo caso. Vemos aquí cómo sale el agua, y el agua está limpia, es un agua limpia, no tiene apenas ningún tipo de sustancias disueltas, no digamos que se puede beber, pero no es ese chocolate que sale en las instalaciones normalmente. Entonces, después de todo esto, podemos llegar a una serie de conclusiones que vamos a listar aquí. Primero, el oxígeno es el primer causante de la corrosión y es el oxígeno que está en el aire que queda atrapado en la instalación. Estamos hablando en concreto de las instalaciones húmedas. La corrosión, como hemos visto, es consecuencia de que tenemos oxígeno, agua y metal en el mismo punto. Entonces, si están en el mismo punto, van a reaccionar y vamos a tener corrosión. Es una reacción química que nos quita tubería de las paredes y nos genera lodos. Por un lado nos produce orificios y por otro lado nos produce materiales que pueden taponar la instalación. El oxígeno tiene una solubilidad y una movilidad bajas en agua, es decir, que allá donde el oxígeno se junta con el agua es donde va a aparecer la corrosión. No es, una corrosión localizada en las interfaces agua-aire. Tanto el acero como el zinc son susceptibles a la corrosión, pero el acero negro reacciona mejor que el galvanizado en los sistemas de rociadores. Es decir, que el acero negro reporta mejor que el galvanizado en las instalaciones de rociadores. Que la corrosión se ve afectada por la temperatura, que la corrosión aparece en la interfase aire-agua en los colectores, en los sistemas secos y de acción previa, y que la corrosión aparece en los sistemas húmedos en la interfase aire-agua en los ramales. Si purgamos los sistemas húmedos, reducimos la cantidad de oxígeno, pero no paramos del todo la corrosión, mientras que si inertizamos, eliminamos todo el oxígeno y paramos la corrosión. Es decir, que si purgamos tenemos corrosión más baja, si inertizamos detenemos la corrosión. Si purgamos las instalaciones húmedas, lo que ocurre, como hemos visto antes, es que independientemente de que disminuyamos la corrosión, lo que también ocurre es que al no quedar atrapado el aire en los mismos sitios, cada vez estamos teniendo corrosiones en diferentes puntos de la instalación. Menos, pero seguimos teniendo corrosiones. Así que, bueno, esto es todo respecto al problema de la corrosión y su tratamiento en los sistemas húmedos que podemos hablar en este momento. Si tienen ustedes alguna duda, pues podemos ayudarles. Si tienen alguna pregunta, pues pueden enviarme un mail a esta dirección que aparece aquí, y en todo caso muchas gracias por su atención y hasta la próxima.